Vamos a ver la ingeniería de requerimientos, que significa que es establecer lo que el cliente requiere de un sistema de software. Vamos a ver introducción a la noción de la ingeniería de requerimientos, la explicación de los diferentes niveles de detalle de requerimientos, cómo deben de ser organizados los documentos, la validación del proceso de requerimientos y los requerimientos, cómo se involucran durante el tiempo de vida de un sistema. Bueno, los tópicos: el proceso de ingeniería de requerimientos, los documentos de requerimientos de software, validación de requerimientos y evolución de requerimientos. Bueno, ¿qué es un requerimiento? Pues la funcionalidad que pide este sistema. ¿Qué funcionalidad se le pide a este sistema? Tenemos una base de datos, aquí. Tenemos un sistema de comunicación de banco. Tenemos un cliente, un representante del banco y un personal de mantenimiento. Y el sistema es un sistema de control de cajero automático, donde tiene una interfaz hombre-máquina, pantalla teclado, análisis de riesgo, lector de tarjeta de crédito, sistema de comunicaciones y sistema de control de conteo de billetes. A ver, una pregunta. ¿Qué creen que pida el sistema? ¿Cuál será el requerimiento, la funcionalidad que se le pide al sistema? ¿Cuál creen que sea la funcionalidad de ese sistema? Bueno, podría ser un... Que tenga, Dígame. Caja, Que tenga una bancos. caja. tenga control de un cajero automático. El control de un cajero automático. Sistema de control de cajero automático. Podría ser. ¿Alguna otra? Que el usuario pueda retirar dinero. La Que el funcionalidad esa. usuario pueda retirar dinero. También podría ser. Bueno, podría ser. Vamos a analizarlo. El proceso de establecer los servicios del que el cliente requiere de un sistema y los límites bajo los cuales opera y se desarrolla es una ingeniería, es parte de la ingeniería de requerimientos. Las malas o ineficientes prácticas de la ingeniería de requerimientos llevan invariablemente al fracaso del desarrollo del software y pueden ser más costosas dependiendo de qué tan tarde estas son descubiertas en el proceso de desarrollo. Es necesaria una disciplina en el desarrollo de software y en particular en el proceso de ingeniería de requerimientos a fin de evitar que el desarrollo de software falle o que sufra costos excesivos. Es muy importante que tengamos una etapa temprana y bien detallada de levantamiento de los requerimientos, porque si no lo hacemos de esa manera, el costo de mantenimiento se nos va a elevar. Me gusta ponerles un ejemplo práctico. Imagínense que están en un Oxxo y ustedes están trabajando para la empresa que se dedica a desarrollarles la plataforma del Oxxo aquí en México. Entonces, van a poner ustedes un nuevo funcionalidad en el sistema. Ya existe el sistema, nada más van a hacer una nueva funcionalidad. E imagínense que ustedes les toca que se implementen los pagos por medio de tarjetas de regalo. O sea, me dan a mí una tarjeta de regalo del Oxxo y yo voy al Oxxo y compro lo que yo quiera. Entonces, en el sistema ya está hecho, pero nada más quiero una funcionalidad, un requerimiento específico que sea que yo pueda vender las tarjetas de regalo o meter saldo de tarjetas de regalo. Y pues todo va muy bien. Imagínense que ustedes están haciendo el sistema y que cuando están levantando sus tarjetas de regalos, la parte de levantar las tarjetas de regalo, pues quieren hacer la parte donde el cliente compra una tarjeta de regalo y pide, pues ya sea tarjeta bancaria, tarjeta en efectivo. Y ustedes pues hacen esa parte y no hay ningún problema. El sistema se entrega y se empieza a ejecutar y todos contentos y felices. Pero imagínense que ya está operando en todo a nivel nacional, pero al final
no se levantaron bien los requerimientos, porque nada más se iban a canjear las tarjetas de regalo y no se iba a poder poner saldo. Imagínense qué tienen que hacer ustedes para cambiar todo el sistema, porque no se levantó desde el principio bien los requerimientos. Recuerden que entre más temprana sea la detección de los requerimientos, pues más barato sale. Entre más lejano sea del desarrollo del software, de la implementación final, más costoso es. Entonces es una parte muy importante saber lo que el cliente quiere y lo que nos está pidiendo. Por eso es muy importante la ingeniería de requerimientos. El éxito de un sistema de software se mide de acuerdo al grado con el que este y su proyecto de desarrollo cumplen con el objetivo para el cual fueron requeridos. El problema del desarrollo de los sistemas de software es que los requerimientos son inherentemente dinámicos. Hay una cosa que siempre me gusta decirle a mis alumnos, y porque hay muchachos que no les gusta mucho programar y no les gusta mucho desarrollar sistemas y batallan, y les digo, no importa que ustedes en su carrera aprendan poco o aprendan mucho, pero lo que sí tienen que aprender, que una regla de oro es que los requerimientos siempre van a cambiar. Eso es algo que siempre está con nosotros. O sea, me ha tocado conocer muchachos que están en residencia y que les dan los requerimientos y ya casi por terminar el proyecto les dicen que los requerimientos cambiaron. Y ellos juran y perjuran, es que los requerimientos no se pueden mover. Déjeme decirle que lo único que sí estoy seguro de la carrera que nunca cambia es que los requerimientos siempre van a cambiar. Eso, llévenselo, atesórenlo, porque les va a quitar muchos problemas y muchos corajes que van a pasar. Lo que tratamos de hacer es que estos requerimientos cambien lo menos posible en el transcurso del desarrollo de nuestro sistema. Bueno, nos dice que los cambios ocurren constantemente y eso se debe a los cambios o mejoras, cambios por errores descubiertos, cambios por adopción de nuevas tecnologías, cambios por mejoras en la comprensión del sistema, entre otros. Imagínense que ustedes tienen su sistema desarrollado del OXXO y ahora pues hay una nueva pasarela de pago y ahora van a pagar con el celular, pero sin hacer contacto con el lector NFC. Pues es una nueva tecnología y hay que cambiar el requerimiento porque ahora tiene que ser otra modificación por la tecnología. Bueno, el proceso de ingeniería de requerimientos debe ser preciso y flexible a la vez. Preciso porque debe incluir todos los requerimientos del cliente y del ambiente donde se está operando. Flexible, ya que los requerimientos están sujetos a constante cambio. ¿Qué es un requerimiento? Bueno, puede variar desde un estatus abstracto en alto nivel de un servicio o unas restricciones del sistema hasta una especificación funcional matemática detallada, que es lo ideal que tendríamos que poder nosotros tenerlo en una especificación matemática para poderles hacerle pruebas matemáticas y saber si está plasmado lo que nos está diciendo el cliente. Los requerimientos pueden servir como una función dual. Puede ser la base para la declaración de un contrato, por lo tanto debe estar abierto a interpretación. Puede ser la base para el contrato en sí, por lo tanto debe ser definido en detalle, y ambas declaraciones están llamadas requerimientos. Un requerimiento de software define las funciones, capacidades o atributos de cualquier sistema de software. También representa factores de calidad del sistema que permitirán evaluar su utilidad a un cliente o un usuario. Los datos de entrada al proceso del desarrollo de software y representan lo que requiere implementar. Una descripción de cómo el sistema deberá comportarse, describe información del dominio de la aplicación y describe restricciones de la operación del sistema y especifica atributos o propiedades del sistema o un problema por resolver. Si se fijan, un requerimiento puede ser todo esto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros lo plasmemos y lo entendamos y se lo mostremos al cliente que lo que nos está pidiendo sí es lo que estamos entendiendo. Y de aquí viene algo que les quería enseñar. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, Sí. vamos a... me gustó esto. Sí. Tenemos el cliente
¿Qué es lo que quiere el analista del negocio, el desarrollador y el codificador? Nosotros estamos aquí en esta parte, que es el analista del negocio o el que levantó los requerimientos, el que fue con el cliente y le dijo, pues quiero esto y quiero esto. Entonces el cliente le dice algo al analista de requerimientos, el analista de requerimientos se entiende y el codificador desarrolla. Eso es lo que quiere el cliente. Ya le puso cosas en su postal, dijeron. Bueno, como pueden ver, es muy importante que lo que el cliente pida le llegue de una manera detallada al programador, sin tanta ambigüedad y sin ponerle cosas como veíamos en el caso. Y por eso es interesante que nosotros usemos la parte de ingeniería de requerimientos. Bueno, ¿qué es un requerimiento? Pues no se debe incluir aspectos de diseño que especifiquen cómo debe implementarse tales requerimientos, ni detalles de planeación del proyecto o de las pruebas. Es importante separar lo que se requiere, que se detalla con los requerimientos, de cómo se requiere que el sistema sea diseñado, que se detalla en la etapa del diseño. Todo software tiene requerimientos que lo definen y quizás la parte más difícil de la construcción del software es la decisión de lo que se debe construir. Entonces, si se fijan en esta parte del requerimiento, no se va a decir que el sistema va a utilizar una pantalla con un botoncito. No, aquí debemos de decir lo más claro posible sin decir cómo lo vamos a hacer. Porque la parte de cómo se va a hacer, eso ya le toca a otra persona. Y si lo empezamos a hacer, nos va a suceder lo que viene ahí en el meme que les acabo de poner. Bueno, ¿qué es un requerimiento? Los requerimientos pueden ser funcionales o no funcionales. Los requerimientos funcionales describen servicios o funciones y los requerimientos no funcionales son un límite en el sistema o en el proceso de desarrollo. A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de un requerimiento funcional de un sistema? Pues, por ejemplo, podría ser que los usuarios tengan contraseña. Funcional de los usuarios. También podríamos decir un requerimiento funcional que, así más a detalle, el sistema deberá de validar con un protocolo como el SHA-256. Es algo funcional y muy específico. Y ya para llegar a esa parte, pues ya tenemos que hacer lo que dices tú, Omar, que pues debe tener su contraseña, su login. Y es funcional porque sin eso no puede acceder uno al sistema. A ver, otro requerimiento funcional que tengan o que se imaginen. Que, por ejemplo, en facturación electrónica, que por ejemplo, al seleccionar solo por ejemplo, el CFDI, con solo el concepto, te genere ya en la factura el número del catálogo que usa más SAT. Ok, como una búsqueda propia, ¿verdad? Bueno, también algo así más a detalle, podríamos decir, hablando de estos de facturas, pues el sistema verificará la existencia del proveedor, del RFC del proveedor. Pues es funcional porque al final tiene que conectarse con el sistema del SAT, tiene que traer y quedaría algo así como lo que dice Vicente.
Bueno, esos son los funcionales. Ahora un no funcional. Bueno, les voy a dar un ejemplo. El sistema tendrá los colores de la empresa. Ese es un no funcional porque es estético y no me afecta a su funcionalidad del sistema. Sí me va a llevar tiempo desarrollarlo, pero al final no me afecta la funcionalidad. ¿Por qué creen que se clasifiquen en funcionales y no funcionales? Porque unos llevan tratamiento de datos y otros nada más son estéticos o para una mejor comprensión del usuario. Bueno, por ahí va más o menos, pero al final nosotros al decir desarrollo de software, pues decimos que el software pues cuesta, porque tenemos personas involucradas, material involucrado, tiempo involucrado y pues el software es costoso desarrollarlo. Entonces, imagínense que ustedes están desarrollando la pasarela esta que les mencionaba del Oxxo y pues dieron un plazo pues no muy certero y subestimaron la fecha. Por ejemplo, dijeron que se iban a tardar 2 meses y pues ya van los 2 meses y todavía no terminan. Entonces, para que no les pase esto, los requerimientos los clasifican en funcionales y en no funcionales y los catalogan y dicen, pues este requerimiento, si lo hago, pues funciona y el cliente va a estar contento porque tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero también el requerimiento de los colores de la empresa, pues es un requerimiento no funcional, pero no me va a afectar en nada el sistema. Aunque el cliente me lo pida, al final me va a llevar tiempo y mejor hago lo que tiene que hacer el sistema a ponerle colorcitos y soniditos y cosas así que no me dan ningún valor agregado. Y también se clasifican en no funcionales y funcionales porque al final nosotros lo que tenemos que entregar es un sistema funcional, no un sistema no funcional. ¿Qué es lo que normalmente les pasa en los proyectos a ustedes como estudiantes? Que a veces se dedican más a que quede bonito que a que haga lo que tienen que hacer. Pero ya en la vida real, pues el cliente no te va a pagar por algo que está bonito pero no hace nada o no hace lo que te pidió. ¿Alguna pregunta? Bueno, y con respecto a los requerimientos de dominio, pues cuando nosotros estamos hablando de ciertos dominios, como el que decía Vicente de facturación, pues es un dominio específico que tiene que ver con la compra, con la venta de algo y tendrá que ver con dominios que están ahí cerquita. Bueno, ingeniería de requerimientos, pasos principales, pues entender el problema, hacer una definición, describir el problema, hacer la especificación, verificar la naturaleza del problema, validarlo, poner de acuerdo en los límites del problema, negociación e iterar. Porque podemos estar hablando con el cliente y nos puede estar diciendo que quiere que hagamos esto, pero recuerden que muchas veces el cliente no sabe ni lo que quiere. Entonces tenemos que nosotros ayudarlo a que nos diga qué es lo que puede hacer, siempre y cuando nosotros no nos echemos la soga al cuello, porque por ejemplo, por eso es muy importante que ustedes sepan desarrollar software, aunque no desarrollen software, sepan desarrollarlo, porque si les toca la parte de hablar con el cliente, pues le tienen que dar una ayudadita, un empujoncito para decirle cómo se puede hacer, pero no le van a decir cómo lo van a hacer ustedes, sino que qué es más o menos lo que quieren. Por ejemplo, le puede decir el cliente, es que yo quiero que se conecte con una base donde están todos los proveedores que ya tengo. Y tú dices, ¿y ya tiene los proveedores capturados? Pues no. ¿Y tiene sus RFCs y todo eso? No.
pues entonces hay que hacer una parte donde se capturen, donde se den de alta, donde se validen, o buscar una base de datos donde ya estén y poderlos jalar. Entonces, más o menos hay que irle orientando al cliente qué es lo que quiere, porque a veces también ellos no saben qué es lo que quieren y tienen la idea, pero no saben qué es lo que quieren. Y a partir de eso, nosotros entendemos el problema, sacamos la definición, lo describimos, hacemos la especificación para que quede bien plasmado y no quede todo ambiguo y lo podamos pasar a las demás etapas. Verificamos la naturaleza del problema, lo validamos que si es lo que tú me dijiste, si es esto, sí, pues sí es. Y ponerse de acuerdo con los límites del problema, la negociación. Por ejemplo, me da a decir, es que yo quiero que se conecte con los proveedores. Pues sí, pero no son los mismos los proveedores de tu estado que los proveedores a nivel nacional. Y no es el mismo dificultad. Entonces hay que hacer una negociación y hay que hacerle entender qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Siempre y cuando en una línea muy delgada, porque el cliente no va a querer que tú vengas y le digas cómo hace las cosas. O sea, tú lo que vas a hacer es como si fueras un mesero, y la analogía perfecta es un mesero. Un mesero va a atender una mesa y pide las órdenes. Y a partir de lo que hay en el menú, se pone a platicar con el cliente y a interactuar. En este caso, si ustedes están con un cliente específico y no sabe qué quiere comer, pues lo van llevando como si fueran meseros. Lo van llevando de la mano hasta darle una idea o darle las opciones que es lo que hay en el menú. Igual aquí. Por ejemplo, nosotros interactuamos con los clientes, pero los llevamos de la mano. Algunos sí sabrán qué quieren y algunos otros no sabrán qué quieren, pero lo vamos llevando de la mano para que poco a poco se vayan acercando a lo que realmente se puede desarrollar. Bueno, marco del proceso de requerimientos. Tenemos aquí lo que habíamos dicho, la definición, la especificación, la validación y la negociación. Y todo esto en un documento que se administra. Características de los requerimientos. En principio, los requerimientos deben ser precisos, completos y consistentes. Precisos. Deben extraer con precisión lo que se desea del sistema. Completos. Deben incluir todas las descripciones y componentes requeridos. Consistentes. No debe haber conflictos o contradicciones en las descripciones de los requerimientos. Y al final, es muy difícil que en un documento quede a la primera y con todas esas características: precisos, completos y consistentes. Definición de requerimientos. Una declaración es un lenguaje natural, incluye los diagramas de los servicios del sistema y sus límites operacionales escritos para los clientes. Se define el requerimiento, se escribe en lenguaje normal, se le enseña al cliente con algunos diagramas para ver si se entiende y se valida. Aquí la diferencia es que se interactúa con el cliente. Muchas veces, pues el que nos contrata, pues no es el cliente que va a utilizar el sistema. Estos son los dichosos stakeholders, que son todas las personas involucradas. El dueño de la empresa, pues casi siempre es el que dice, pues quiero que se haga un sistema, pero él no lo va a ahora sí que a utilizar. El que lo va a utilizar, pues es el encargado, el subgerente, X. Y ellos son los que tienen el conocimiento de cómo funciona toda la operación. Entonces es muy importante que ustedes sepan visualizar quién es la persona que interactúa y que sabe y que lo va a utilizar. Porque podemos tener trato con el cliente, con el gerente, pero él no tiene ni idea de cómo se hace el proceso. Entonces, por eso se debe usar un lenguaje natural y diagramas para que nos ayuden. La especificación de requerimientos es un documento estructurado con descripción o detalle de los servicios del sistema, escrito como un contrato entre el cliente y el contratista. Aquí la especificación de los requerimientos, pues es algo que vamos a nosotros utilizar
y vamos a utilizar un formato que se llama el IEEE 380. Y la especificación del software es la descripción detallada del software, el cual puede servir como una base para diseño o implementación escrito para desarrolladores. Ahí está mal escrito. Y aquí en esta parte, pues la descripción del software, pues es algo parecido a lo que el desarrollador puede entender y que no sea tan abstracto, pero tampoco tan natural como el lenguaje natural. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver la definición y las especificaciones, pero quiero que vean ustedes, en este caso, ¿dónde está? Aquí está. Aquí en la materia, en la unidad, tenemos tenemos el IEEE 830 que viene aquí en el material. Hay que leer este documento que se llama bueno, este es el IEEE 830, que es la especificación de requerimientos. Ese lo vamos a leer y vamos a ver a detalle todo lo que tiene que llevar un documento para la especificación de los requerimientos. Es un estándar, eso significa que se utiliza aquí y se utiliza en China, y es la versión, la 830. También se conoce como ESARES o ERS en español, pero más bien lo van a oír y nosotros lo vamos a mencionar como el ESARES, que está en inglés, Software Requirements Specification. Bueno, entonces vamos a hacer un mapa conceptual con el material que dice aquí I830. Bueno, ¿alguna pregunta?